Chicos, ¿alguna vez han sentido que todo lo que hacen en su trabajo no importa? Que, de repente, te conviertes en el chivo expiatorio de todo lo que sale mal, y ni siquiera tienes una salida. Bueno, eso me pasó a mí, y estoy aquí para contarles cómo me arruinaron la vida laboral, solo para que alguien más se salvara. Voy a empezar desde el principio. Yo estaba trabajando en una empresa de tecnología bastante grande. No era la empresa más famosa ni la más cool del mundo, pero tenía un trabajo decente, un sueldo bueno y, en general, un ambiente bastante relajado. No era la gran cosa, pero estaba cómodo. Mi jefe, Carlos, era de esos tipos que se creen demasiado importantes, pero no porque hagan mucho, sino porque siempre están metidos en reuniones o haciendo estrategias, que la mayoría de las veces no tenían ningún sentido. Mónica, la jefa de recursos humanos, también era una pieza clave en esta historia. Se veía como la chica simpática de la oficina, pero ya me había dado malas vibras desde el principio. Era demasiado amigable, como si siempre estuviera jugando un juego. Y Juan, mi compañero de equipo, quien se llevaba bien con todo el mundo pero que siempre tenía una excusa para no hacerse responsable de nada. Bueno, aquí viene lo interesante. Mi rol en la empresa era bastante sencillo. Me encargaba de la parte técnica de un proyecto bastante grande. Básicamente, mis tareas eran de alto riesgo, pero yo las manejaba bien. No me quejaba. Hasta que un día, de repente, empezaron a ocurrir cosas raras. Una mañana, al llegar a la oficina, me encontré con un correo de Carlos que decía que había problemas con el sistema que estábamos desarrollando. Un montón de usuarios estaban reportando fallos y la situación estaba comenzando a desbordarse. Bueno, no fue un pequeño error, sino un desastre completo. ¿Y qué pasa? Que Carlos y Mónica comenzaron a hacer todo lo posible por ocultar que el problema venía de decisiones mal tomadas en las etapas anteriores del proyecto. Ya saben, esos momentos en los que se cambia algo sin consultarlo con el equipo o, peor aún, no se prueba a fondo. Pero en lugar de asumir responsabilidades, comenzaron a señalarme a mí como el responsable del problema, sin preguntar ni analizar nada. Y así fue como me metieron en el ojo del huracán. Recuerdo perfectamente cuando Carlos me convocó a una reunión urgente. Estaba con Juan y Mónica en la sala, y la cara de Carlos era de puro estrés. Pero, sinceramente, yo no sabía ni por dónde empezar. Mira, lo que pasó es grave, pero necesitamos que tomes control de la situación y le pongas solución ya. Necesitamos que se vea que esto se resuelve rápido, ¿puedes hacer eso? Yo me quedé en shock. ¿Me estaban culpando a mí de algo que ni siquiera había sido culpa mía? Me había encargado de una parte del sistema, sí, pero el problema era mucho más grande. ¿Y por qué no me estaban dejando hablar? Yo quería explicar que el fallo no era por mi parte, pero Mónica rápidamente interrumpió. Es importante que te concentres en corregir el fallo, pero también en asumir tu parte de responsabilidad. Lo que pasó no es algo que podamos dejar pasar sin que se asuma alguna culpa. Ya sabes cómo es esto. Claro, asumir la culpa sin siquiera investigar. Ahí supe que algo raro estaba pasando. Estaba siendo usado como chivo expiatorio. A lo largo de esa semana, las cosas solo empeoraron. Los correos entre los directivos comenzaron a llegar más y más rápido, y los mensajes que me enviaban no tenían ningún sentido. Básicamente me decían que era mi responsabilidad arreglar todo, sin mencionar ni por un segundo que las decisiones previas que se habían tomado eran las que nos habían metido en ese lío. Lo peor fue el miércoles, cuando Juan, el compañero de equipo que se había quedado callado hasta ese momento, me miró y me dijo: Oye, ¿has visto los correos? Te están dejando a ti como el principal responsable. No sé, algo huele raro aquí. Deberíamos hablar con Carlos. ¿Hablar con Carlos? ¿Qué podía decirle a Carlos? ¿Que estabas siendo usado como chivo expiatorio? Al principio, pensé que Juan era mi amigo, que me estaba apoyando. Pero luego me di cuenta de que solo estaba buscando evitar que el problema le cayera a él. Pero en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Ya no podía quedarme quieto mientras me señalaban con el dedo y me hacían cargar con todo el peso del desastre. Tenía que hacer algo. Pero, ¿qué podía hacer sin perder mi trabajo? A veces sentía que estaba atrapado.
Había días en los que no quería ni siquiera salir de la cama, pero sabía que no podía quedarme en esa situación. Así que comencé a recopilar toda la información que pudiera, a analizar correos, conversaciones y los documentos del proyecto. Quería tener pruebas de que no era el único responsable de todo esto, y lo que encontré fue una bomba de tiempo. La verdad es que cuando las cosas comenzaron a salirse de control, no supe qué pensar. Cada vez que me sentaba frente a la computadora, había un montón de correos electrónicos de Carlos o Mónica preguntándome qué estaba pasando con el sistema, cómo íbamos a arreglar los problemas, o exigiéndome soluciones rápidas. Nadie, absolutamente nadie, quería hacerse responsable de la situación, y aunque Carlos me decía que yo debía tomar las riendas, sentía que estaba solo en esto. Lo primero que noté fue la presión. Estaba sobrepasado. Y aunque era mi responsabilidad hacer que todo funcionara, sabía que los problemas no venían de mi parte. Había un fallo estructural en el diseño que el equipo directivo había decidido pasar por alto porque tenían prisa. Recuerdo la primera vez que vi el error de Carlos. Estábamos en una reunión en la que se discutían los plazos de entrega del proyecto. Estaba presente él, Juan y Mónica. Y, por supuesto, todos sabían que el tiempo era crucial, pero Carlos comenzó a presionar mucho. Chicos, tenemos que avanzar. No podemos seguir esperando. Ya he hablado con los directivos, y tenemos que entregar esto en 2 semanas, dijo Carlos, y su cara tenía una expresión de presión que no podía disimular. Intenté no mostrar lo que pensaba. Estaba cansado de ser el que siempre tenía que cargar con el peso. Sabía que si se aceleraban las cosas, los errores solo se multiplicarían. Pero, como siempre, Carlos decidió hacer caso omiso de los comentarios del equipo técnico. El tiempo no espera, amigos. Hagan lo que sea necesario, sentenció. Me quedé callado. ¿Qué podía hacer? No podía dejar de trabajar. A pesar de que mi intuición me decía que apurar el proceso era una mala idea, decidí seguir adelante. Lo hice porque, honestamente, no quería ser el único que se quedara atrás, o peor aún, el que quedara señalizado cuando las cosas salieran mal. Pero ya estaba claro que estaba siendo empujado a la cuerda floja. Con el paso de los días, las señales de advertencia se hicieron más claras. Los usuarios comenzaron a quejarse de un montón de errores. En particular, uno en donde la interfaz de usuario simplemente no respondía como debería. Y cuando comenzaron a llegar los primeros correos de quejas de los clientes, fue cuando todo empezó a darme miedo. Oye, ¿has visto los reportes de los usuarios? Están teniendo problemas con la interfaz, me dijo Juan una tarde, con su tono característico de, yo no tengo la culpa, pero te aviso para que lo arregles. Sí, lo vi, le respondí. Creo que hay algo mal en el código que no se revisó correctamente. Juan no dijo nada más, pero de alguna manera, sabía que se estaba alejando de mí. Él siempre había sido un tipo que estaba dispuesto a hacerse el desentendido cuando las cosas se ponían feas. Al principio, pensé que se trataba de algo pequeño, pero con el paso de los días, los problemas fueron creciendo. Las quejas de los usuarios eran cada vez más graves. Yo ya no sabía qué hacer. Cada vez que intentaba buscar una solución, los problemas seguían multiplicándose. Fue entonces cuando mi jefe, Carlos, me convocó a una reunión. Recuerdo que esa mañana estaba bastante estresado. Mi computadora no dejaba de sonar con correos de clientes, y había más reuniones de las que podía manejar. Pero lo peor era que sentía que todo lo que había trabajado durante meses estaba desmoronándose frente a mis ojos. La reunión con Carlos fue, en un principio, bastante normal. Me senté con ellos, y Carlos comenzó con la típica charla de siempre. ¿Cómo vas con el sistema?, me preguntó, sin mirarme directamente. Estoy trabajando en los problemas que hemos detectado, pero hay varios detalles que no se revisaron a tiempo, y ahora se están notando. Si seguimos con el mismo ritmo, los errores van a seguir aumentando. Pero ahí fue cuando Carlos me interrumpió, y fue tan obvio que no quería escucharme. Mira, entiendo lo que estás diciendo, pero tenemos que entregar este producto cuanto antes. Necesito que resuelvas todo lo más rápido posible, ¿de acuerdo? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Era yo el único que veía lo que estaba pasando? Esto no iba a ser algo que podríamos resolver rápidamente. Teníamos que replantearlo todo desde cero,
pero la presión de Carlos era tan grande que no podía decirlo en voz alta. Fue entonces cuando, sin pensarlo mucho, tomó una decisión que me hizo sentir impotente. A partir de ahora, quiero que asumas la responsabilidad de la situación. Tú eres el líder del equipo, y si esto fracasa, será tu culpa. Yo solo estoy supervisando. En ese momento, mi estómago se retorció. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me estaba culpando a mí por todo esto? ¿Era yo el único que iba a cargar con todo? Intenté hablar, pero no me dio espacio para explicar nada. Lo único que quiero es que este sistema se entregue. Y si tienes que trabajar hasta tarde, que así sea. Era claro, estaba pasando la pelota de toda la responsabilidad a mí. Me estaba usando como chivo expiatorio. Después de la reunión, me sentí como si alguien me hubiera dado un golpe directo al estómago. Todo el peso del proyecto recaía sobre mis hombros, pero yo sabía que no tenía toda la culpa. Lo peor de todo era que Carlos ya había decidido que yo sería el único responsable de cualquier cosa que saliera mal. Con el paso de los días, todo empeoró. Los correos de queja no paraban y la presión se hacía cada vez más fuerte. Carlos y Mónica se mantenían al margen. Yo estaba siendo aplastado bajo el peso de la situación, y no sabía a quién acudir. ¿De qué servía hablar con Juan, si él ya se estaba desentendiendo? Todo llegó a un punto crítico una semana después de esa reunión. Los errores seguían surgiendo, y cada vez era más claro que el proyecto no estaba listo para ser lanzado. Pero lo que pasó después fue aún más sorprendente. El lunes siguiente, recibí un correo de Mónica que me dejó helado. Ella me pedía que encontrara una forma de ocultar los fallos, como si nada hubiera pasado. Y eso fue la gota que colmó el vaso. Estaba claro que los problemas no solo se trataban de la mala gestión del proyecto, sino de una intención consciente de ocultar la verdad para salvar sus propios intereses. Nadie quería asumir las consecuencias. Fue entonces cuando decidí que no podía quedarme callado. Sabía que si seguía permitiendo que me usaran como chivo expiatorio, iba a perder mi reputación, mi trabajo, y lo más importante, mi dignidad. Lo peor de todo fue que Carlos y Mónica seguían actuando como si nada estuviera pasando. Cada vez que hablaba con ellos sobre los fallos que había encontrado, la respuesta siempre era la misma: lo estás tomando muy a pecho, o no es para tanto, todos los sistemas tienen errores, ¿no? Me frustraba profundamente. ¿Cómo podían ser tan cínicos? En ese momento, me di cuenta de algo: Carlos y Mónica no querían que las cosas salieran bien, querían ocultar sus propias incompetencias. Y eso lo vi claramente cuando me enviaron un correo pidiéndome que enmascarara los errores más evidentes para parecer que todo estaba en orden. No pude creerlo. ¿En serio estaban intentando que yo cubriera sus errores y fallos de planificación? Estaba claro que el daño ya estaba hecho, pero ellos solo pensaban en cómo evitar que se descubriera que el desastre había comenzado mucho antes de que yo me hiciera responsable del proyecto. Mi cabeza estaba llena de pensamientos conflictivos. Sabía que si seguía adelante con esa mentira, podría perder mi empleo. Y no solo eso, perdería toda mi credibilidad dentro de la empresa. ¿Estaba dispuesto a eso solo para salvar la cara de unos incompetentes? Pero lo peor llegó cuando, unos días después, recibí una visita inesperada de Juan. Después de todo el estrés que había estado viviendo, y de la distancia que se había generado entre nosotros, ya no sabía qué pensar. Juan nunca había sido un tipo conflictivo, al contrario, siempre me había parecido alguien fácil de tratar, pero ese día, en su rostro, había algo que no me gustó. «Oye, ¿tienes un momento?», me dijo en voz baja. Lo miré, confundido. Mi estrés estaba al límite, y lo que menos necesitaba era una charla incómoda. «Claro, ¿qué pasa?», le respondí, aunque en mi tono ya se notaba la tensión. Me sentía como si toda la oficina estuviera en mi contra. Se sentó a mi lado y, después de un largo silencio, me miró fijamente. «Escucha, sé que las cosas están difíciles. Yo también lo estoy pasando mal con todo esto», dijo, con un tono que no tenía ni de lejos la misma confianza que antes. Miré a Juan con incredulidad. Me estaba dando a entender que estaba pasando lo mismo que yo, pero no entendía cuál era su punto. «¿Y qué quieres que haga?» «¿Te ayudo con algo?», le pregunté, ya cansado. Él se encogió de hombros y, tras una pausa, soltó la bomba.
Mira, Carlos y Mónica me han pedido que te cubra. Están queriendo hacerte pasar por el responsable de todo el lío. Dicen que si tú asumes la culpa, ellos van a arreglarlo, punto. Mis ojos se abrieron como platos. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi compañero me estaba diciendo que mis superiores ya habían tomado la decisión de culparme sin ninguna base, solo para salvarse ellos mismos, y ahora, Juan, ¿estaba diciéndome que lo hiciera por el bien de la empresa? ¿Y qué vas a hacer?, le pregunté, cada vez más enfadado. Juan estaba en un dilema. Sabía que yo me estaba dando cuenta de que su lealtad a la empresa era mucho más fuerte que su lealtad hacia mí. Después de todo, era el mismo Juan que nunca asumía responsabilidad por nada. Ahora lo entendía todo. Él no se iba a jugar su puesto por mí. Solo era cuestión de tiempo antes de que, como siempre, se lavara las manos. No sé, hermano. Estoy entre la espada y la pared, dijo, mirando al suelo. Solo te aviso por si acaso. Estás siendo usado, pero tampoco puedo hacer mucho. Me quedé en silencio. Mi mente estaba a 1000 por hora. Si ya no podía confiar en Juan, mucho menos podía confiar en Carlos y Mónica. Ya no quedaba ni un solo rincón de esa oficina que no estuviera lleno de hipocresía. Nadie quería asumir la culpa, todos querían salvar su pellejo a costa de lo que fuera, y yo era el único que estaba pagando el precio. Al día siguiente, fui a la oficina con la cabeza llena de pensamientos. Sabía que tenía que hacer algo. No podía seguir permitiendo que me culparan. Tenía que defenderme, y lo más importante, tenía que exponer la verdad. A esa altura, ya no me importaba mucho si perdía mi trabajo o no, mi dignidad y mi reputación valían más que todo eso. Decidí buscar una forma de recopilar pruebas. Tenía que tener algo que demostrara que no solo era yo el responsable del caos en el que estábamos metidos. Lo primero que hice fue revisar los correos antiguos de Carlos y Mónica para ver si había algo que pudiera servir, como evidencia. Busqué a lo largo de toda la cadena de correos electrónicos, revisando cada detalle con cuidado, cuando encontré algo que me hizo detenerme en seco. En un correo antiguo, de hace varias semanas, Carlos había dado instrucciones claras para acelerar el proyecto, incluso sabiendo que estábamos lejos de tener todo listo. Y lo peor de todo era que había dado órdenes de ignorar ciertos protocolos de calidad y pruebas. Había sido él quien había insistido en apresurarlo. Por fin, tenía algo que podía usar para defenderme. Era la prueba de que Carlos había estado tomando decisiones sin importar las consecuencias. Pero aún quedaba un gran obstáculo. ¿Cómo hacerle llegar esa evidencia a los directivos sin que me destruyeran por el camino? Esa tarde, decidí hablar con uno de los directivos de la empresa, alguien de más alto nivel que siempre parecía tener una visión más clara de las cosas, Eduardo. Aunque nunca había sido mi jefe directo, siempre había demostrado tener una mentalidad bastante lógica y objetiva. Sabía que no iba a dejar que me hundieran si tenía pruebas suficientes. Así que busqué su contacto, y con un nudo en el estómago, le envié un correo confidencial explicando la situación y adjuntando las pruebas que había encontrado. Pasaron horas de incertidumbre, pero al final, recibí una respuesta de Eduardo. Necesito que te reúnas conmigo mañana a primera hora. Esto no puede quedarse así. Ese correo fue como una bocanada de aire fresco. Sabía que ahora estaba en la cuerda floja, pero por lo menos, por fin estaba haciendo algo que no solo me exoneraba, sino que también dejaba en evidencia lo que había estado ocurriendo en la empresa. La mañana de la reunión con Eduardo llegó rápidamente. El nudo en mi estómago era tan grande que sentía como si fuera a explotar. Sabía que no podía darme el lujo de estar nervioso, estaba en juego mi reputación, y ahora, más que nunca, necesitaba que todo fuera perfecto. Cuando llegué a su oficina, Eduardo me hizo un gesto para que entrara. Su mirada era seria, pero también había algo de preocupación. Me senté frente a él, con la carpeta llena de correos electrónicos y pruebas en mis manos, y, antes de que pudiera decir algo, comenzó a hablar. He estado revisando todo lo que me enviaste, y, sinceramente, no puedo creer lo que estoy viendo, comenzó, con un tono bajo pero firme. Esto no es lo que esperábamos de un equipo como el tuyo. No sabía si eso era una crítica o un apoyo, pero decidí seguir adelante, decidido a no quedarme callado. Eduardo, quiero que entiendas que todo esto no fue culpa mía.
Yo siempre intenté seguir los procedimientos correctamente, pero las decisiones de Carlos y Mónica fueron las que nos metieron en este lío. Yo estaba bajo una presión constante para entregar el proyecto antes de tiempo, sabiendo que no iba a ser viable. Y ahora, por alguna razón, se está intentando hacerme pasar como el responsable, le expliqué, intentando mantener la calma, aunque mi voz temblaba un poco. Eduardo asintió lentamente, y yo pude ver en su rostro una mezcla de incredulidad y frustración. Por fin alguien me estaba escuchando. Yo sabía que esto era lo que necesitaba, que las pruebas fueran vistas por alguien que no estuviera metido en el juego de culpas. Parece que Carlos ha estado tomando muchas decisiones sin tener en cuenta las recomendaciones técnicas, dijo Eduardo, mirando los correos. Esto es un desastre, tu nombre. Estás en medio de un campo minado, y, por desgracia, he visto esta historia muchas veces antes. Pero no te preocupes, vamos a aclararlo. Fue como si me quitaran un peso de encima, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo vamos a solucionar esto?, le pregunté, incapaz de ocultar mi ansiedad. Eduardo se recostó en su silla y, por un momento, no dijo nada. Sabía que todo esto iba a tener repercusiones. Las decisiones que tomaría serían cruciales. Lo primero es que vamos a tener que hablar con Carlos y Mónica para entender qué demonios está pasando. Esas decisiones no pueden quedarse sin respuesta, dijo, con una mirada firme. Y lo segundo, necesitamos recalcular los plazos y hacer un informe claro para que todos sepan lo que realmente está ocurriendo. Finalmente, pude respirar un poco más tranquilo. La oportunidad de exponer lo que estaba pasando se había abierto, y era lo único que necesitaba para aclarar la situación. La reunión fue larga, y Eduardo no me dejó ir hasta que discutimos cada detalle. Al final, se comprometió a hablar con los directivos sobre lo que había descubierto, y lo más importante, me garantizó que no tendría que cargar con la culpa. Pero me advirtió que la situación podría poner en riesgo a varias personas dentro del equipo, y que, si las cosas no se aclaraban correctamente, podrían tomarse medidas serias. Cuando salí de su oficina, ya no sentía ese nudo en el estómago. Sabía que el asunto no se resolvería de inmediato, pero al menos ahora no estaba solo. Había expuesto la verdad, y eso me dio una sensación de alivio. Al día siguiente, la reunión con Carlos y Mónica fue inevitable. No quería pensar en qué pasaría, pero sabía que tenía que estar preparado. La tarde anterior, me había quedado hasta tarde organizando las pruebas y preparando mis argumentos. No iba a dejar que me tomaran por tonto. Cuando entré en la sala de reuniones, Carlos y Mónica ya estaban ahí, con sus caras que no expresaban absolutamente nada. Carlos me miró, y la tensión era palpable. Lo sabía, en su interior, debía estar preocupado por las pruebas que yo tenía. Eduardo fue el primero en hablar. Bueno, he revisado la situación, y creo que es hora de que Carlos y Mónica expliquen cómo se manejó este proyecto, y por qué no se siguieron los procedimientos adecuados, dijo Eduardo, mirando fijamente a Carlos. No me sorprendió ver cómo Carlos intentó mantener su postura, pero se notaba que estaba nervioso. Se frotó la nuca, un gesto que usaba siempre cuando sabía que algo no iba a salir como esperaba. Yo, no sé qué decir, comenzó Carlos, su voz un tanto quebrada. ¿Siempre tratamos de hacer lo mejor para el proyecto? Pero Eduardo no lo dejó continuar. ¿De verdad crees que acelerar todo sin considerar los fallos estructurales fue lo mejor para el proyecto? Le cortó Eduardo. Todo el equipo estaba en contra de esa decisión, y aún así, insististe en seguir adelante. La situación se volvió incómoda rápidamente. Mónica intentó defender a Carlos, pero la actitud defensiva de Carlos solo empeoraba las cosas. En cuanto Eduardo sacó a la luz las pruebas que yo le había proporcionado, las cosas se pusieron aún peores para ellos. La reunión pasó de ser una simple conversación a convertirse en una especie de juicio. Carlos y Mónica estaban siendo desbordados por las evidencias, y aunque intentaron desviar la atención, ya era demasiado tarde. Eduardo había dejado claro que sus acciones no iban a ser pasadas por alto. La revelación final llegó cuando Eduardo miró a Carlos, y con calma, le dijo: «Voy a presentar este informe a los directivos. Esto tiene que ser corregido, y si no se hace, habrá consecuencias. No podemos seguir permitiendo que la empresa se gestione de esta manera».
Esa tarde, después de la reunión, me sentí como si todo el peso del mundo se hubiera levantado de mis hombros. No solo había defendido mi posición, sino que también había expuesto la falta de responsabilidad de aquellos que deberían haber liderado el proyecto. Estaba claro que las decisiones irresponsables de Carlos y Mónica habían puesto a todos en una situación difícil. Pero yo no era el culpable. El día después de la reunión fue el más tranquilo que había tenido en semanas. La presión, que me había estado ahogando durante todo el proceso, finalmente empezó a ceder. Aunque no se había resuelto todo de inmediato, el hecho de que Eduardo hubiera tomado cartas en el asunto me dio una sensación de justicia. Ya no estaba solo en esta batalla. Había hecho lo correcto, y estaba empezando a ver los resultados. A lo largo de esa semana, la situación se fue aclarando poco a poco. Carlos y Mónica intentaron minimizar lo que había pasado, pero las pruebas que había presentado no mentían. Las decisiones que tomaron, basadas únicamente en sus deseos de impresionar a los superiores y cumplir con plazos irreales, fueron lo que nos llevó al desastre. Y ahora, ya no podían ocultarlo. Lo que siguió fue un proceso largo, con varias reuniones internas y un par de disculpas públicas. Carlos y Mónica intentaron poner la culpa sobre el equipo en general, pero la presión de los directivos fue demasiado fuerte para que siguieran mintiendo. Finalmente, Carlos fue removido de su puesto de liderazgo en el proyecto, y Mónica recibió una advertencia formal. Aunque no perdieron sus empleos, su reputación dentro de la empresa quedó muy dañada. En cuanto a mí, la situación cambió por completo. Aunque aún quedaba un largo camino por recorrer en cuanto a las consecuencias del proyecto, al menos, no fui el chivo expiatorio que querían que fuera. El simple hecho de que me defendiera y sacara a la luz la verdad hizo que mis compañeros de trabajo me miraran de una manera diferente. Sentí que había recobrado el respeto y la confianza de muchos, y eso era lo que realmente necesitaba en ese momento. Al final, Eduardo me ofreció una nueva oportunidad para liderar un proyecto importante. Estaba claro que había visto algo en mí, algo que los demás habían ignorado durante tanto tiempo. Sin embargo, yo sabía que la verdadera victoria no estaba en el puesto o en la promoción, sino en el hecho de que me había mantenido firme en mis principios. No había permitido que me arrastraran sin más, y eso era algo que nunca cambiaría. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo mucho que esa experiencia me enseñó. No solo sobre el trabajo en equipo, sino sobre el poder de la verdad. La gente puede intentar manipular las situaciones a su favor, pero al final, la verdad siempre sale a la luz. Y lo más importante, nunca debemos permitir que otros se aprovechen de nosotros. La empresa no cambió de un día para otro, pero la cultura de responsabilidad sí empezó a transformarse lentamente. Fue un largo proceso, pero valió la pena. Hoy en día, me siento más fuerte y más confiado. Y aunque la batalla fue dura, sé que, al final, gané. Así que, si alguna vez te encuentras en una situación similar, donde sientes que estás siendo injustamente culpado, mi consejo es este: no te quedes callado. Defiende lo que es justo, y nunca dejes que te usen como chivo expiatorio. A veces, la verdad puede ser un peso pesado, pero también es lo único que puede librarte de la mentira.